Y yo creo que Dios tiene detalles muy curiositos, ¿no? Muy precisos con nuestras vidas. Y hace unos días, en la universidad donde estoy estudiando actualmente, nos reunimos un grupo, no muy numeroso, pero somos como 5 o 6 estudiantes de diferentes carreras, y nos reunimos a estudiar algún libro de la Biblia. Yo digo que Dios tiene todo bajo control. A veces yo sí leo mi Biblia, hago mi devocional, pero regularmente en el periodo de clases, pues el libro en el que me centro más es en el que estamos estudiando en las reuniones de la Biblia en la universidad, los jueves en la tarde. Y Dios es detallista y es especial, y justamente estábamos estudiando el libro de Jonás. Lo terminamos hace como 2 semanas y me invitan a ese retiro y me dicen que vamos a hablar acerca de Jonás. Entonces yo dije, Dios tiene todo bajo control. Y se nos atravesó una situación durante el estudio del libro de Jonás, que había ahí inconformidades entre los estudiantes y las autoridades de la universidad. Y dijeron que los estudiantes ya esto, que bueno, al final fue hasta de acá te invitaron a que cantara en un instituto, y bueno, fue un desastre. Y yo dije, no, vamos a acabar el estudio. Y dijo el hermano que Dios lo bendiga, el hermano que nos está ahorita impartiendo los estudios, el hermano Rogelio, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y él dijo, no, hermano, nosotros nos vamos a conectar en línea, vamos a reunirnos a la misma hora, y vamos a reunirnos una hora extra para orar por los que están en el paro. Gloria a Dios. Y entonces terminamos el estudio. Yo les decía, lo terminamos con la ayuda de Dios, llegamos a buen término. Y ahorita vamos a hablar sobre Jonás. Entonces Dios es así, sus planes son mejores, excelentes y más altos, mucho más altos que los míos. Y entonces, hablando un poco acerca de esto, ya nos hablaron en la mañana, y el hermano dijo que se lo dijeron ayer también, de que Jonás atravesó un proceso de emociones, de muchas emociones. Por eso digo que es una historia emocionante, llena de emociones de Jonás. Y hay un detalle muy particular que yo creo que los que ya leyeron el libro de Jonás, o los que hemos escuchado la historia popular de Jonás, ¿qué representaban los ninivitas para el pueblo de Dios? En este caso para Jonás, porque era parte del pueblo de Dios. ¿Qué eran de ellos? ¿Adversarios? ¿Alguien más? ¿Otra palabra? Pues sí, se ha entendido que eran enemigos, bueno, del pueblo de Dios, ¿no? Ellos no compartían muchas cosas, ¿no? Su estilo de vida, su forma de conducirse. Y bueno, el pueblo de Dios pues creía que eran sus enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones siempre las tenemos, siempre están cambiando, más en la juventud, eso es real. Pero un detalle, o sea, un plus que tenía la situación en la que se encontraba Jonás es que Dios le dijo, ve con tus enemigos. Y ahí Jonás dijo, no, Señor, no. Y le dijo Jonás, y fíjense, ¿no? O sea, curioso detalle de Jonás, porque Jonás tenía algo muy marcado. Jonás sabía quién era Dios, Jonás conocía a Dios. Entonces el Señor le dice a Jonás, Dios no le dijo a Jonás, ve y dile a tus enemigos que yo los amo. Ve y dile a tus enemigos que yo voy a hacer que en ellos resplandezca la lucidez, porque dice que Dios no distinguía su derecha de su izquierda. Dios no le dijo eso, Dios no le dijo, yo los amo, Jonás, y tú vas a ir a decirles que yo les amo. Le dijo Jonás, levántate y pregona contra esa ciudad, porque yo la voy a destruir. O sea, se le estaba poniendo fácil al Señor a Jonás, porque sabía que eran sus enemigos. Él dijo, Jonás, pues dile a tus enemigos que los voy a destruir. Pues cualquiera hubiéramos dicho, de lujo, ¿no? Me caen re gordos y Dios dice que los va a destruir, ¿no? Pues ahí voy. Pero Jonás dijo, no, porque Jonás conocía a Dios. Y Jonás sabía que Dios les iba a perdonar. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Nada, para allá no voy, y se fue para el otro lado. Entonces,
De la historia de Jonás muchos conocemos esa parte caótica o nos imaginamos esa parte del desastre donde se encuentra en el barco y los marineros están ahí todos asustados, aventando sus cosas al mar porque dicen nos vamos a ahogar. Yo no soy muy, ¿cómo les diré? No soy muy fan del mar, no me gusta mucho el mar. Y solamente en contadas ocasiones hemos tenido la oportunidad de andar en barco, pero en una ocasión recuerdo que nosotros íbamos en un yate y mi papá y algunos hermanos más iban en un velero. Y entonces nos dijeron, no, pues vamos a dar un paseo para que los hermanos conozcan la playa, las bahías. Y ahí andamos, ¿no? Y en eso el velero, yo creo que los que son de aquí sí conocen los veleros, yo pues ahí lo estaba conociendo. Y el velero empezó a hacerse a un lado y a hacerse al otro y así, ¿no? Y entonces la punta del velero, que yo la veía muy alta, llegaba así muy cerca del mar y luego al otro lado, y entonces los hermanos corrían para acá y luego sí corrían para acá y ahí andaban los hermanos intentando que el velero se mantuviera derechito, ¿no? Y el velero los traía del tingo al tango y los hermanos corriendo para acá y corriendo para allá. Y tengo muy presente esa imagen, yo era pequeño, pero tengo muy presente ese recuerdo de que mi mamá le dijo a mi papá, no, a mi hijo no te lo llevas, te lo llevo yo en el yate y tú vete para allá. Pero si no, yo también habría andado con mi papá corriendo de un lado para el otro, ¿no? Gracias a Dios que mi mamá dijo que no, porque pues yo le tengo, no miedo al mar, no miedo al agua, sí sé nadar, pero no creo que hubiera disfrutado mucho, en vez de verlo, he estado ahí, ¿no? Entonces, imagínense Jonás, digo, ahora los veleros, pues ya son, vamos a decirlo, en un tiempo actual, moderno, pues son bien diseñados, están bien hechos. En aquel tiempo, imagínense cómo era el barco en el que se fue Jonás, ¿no? Si este velero, con tanta tecnología, con tanto avance que el día de hoy se tiene, conocimiento y demás, ahí andaba de aquí para allá, imagínense el barco, ¿no? Y todos conocemos esa parte y a lo mejor nos la hemos imaginado, la hemos visto en películas, en historias, del caos en el que se metieron, ¿no? Jonás y los navegantes, y hasta dijeron los navegantes por culpa de este, ¿no? Porque no fue nuestro. Pero como el libro es muy corto, vamos a analizar qué pasó antes y qué pasó después de este clímax, ¿no? De esta parte de cuando leemos una historia y todo se torna un caos y el personaje principal se va a morir y como en esas películas, ¿no? De Rápido y Furioso, que los protagonistas nunca se mueren, ¿no? Y corren entre los carros y se avientan de edificios. Algo así le pasó a Jonás. Porque Jonás también ahí andaba, pero Jonás estaba durmiendo. En medio de la tormenta y baja y se le dice, oye, ¿qué te pasa? Jonás, pues párate, que estás viendo que perecemos y tú aquí, ¿no? Pero bueno, antes de llegar al diluvio, ¿quién era Jonás? Ya lo mencionamos, era un profeta del pueblo de Dios, pues que se dedicaba a lo que se dedicaba un profeta. Jonás recibía un mensaje del Señor, recibía la palabra de Dios y posteriormente iba y la daba a quien la tenía que escuchar, a quien Dios le decía que iba dirigida esa palabra. Y ya, ¿no? Algo muy sencillo, no se crean. Él iba y decía el mensaje de Dios. Nosotros muchos de aquí pudiéramos pensar o pudiéramos decir, pues yo no soy como Jonás, ¿no? A lo mejor yo ni sabía quién era Dios, yo ni hablo con Dios, ni Dios ni me habla, ¿no? Muchos pudiéramos pensar eso. Pero ayer se nos hablaba algo muy importante y que yo considero muy crucial en la vida de nosotros los jóvenes. Ayer te decía el hermano que nos compartió el mensaje en la velada del día de ayer, decía, pon mucha atención, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Era su nieto de Saúl, hijo de Jonatán, y como él era hijo de Saúl, por eso la Biblia lo registra así, y son cosas de genealogías. ¿Por qué es esto muy importante? Porque Jonás pertenecía a un pueblo que por linaje, por sangre, por educación, por principios, por rituales, eran dedicados a Dios. Desde que nacían eran dedicados a Dios. Eran puestos al servicio de Dios porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y ellos actualmente
tienen, y si alguien no lo sabía, ayer nos informaron de que somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Somos hijos de Dios. Para empezar, somos su creación, sí, eso es muy cierto, pero al que le recibe, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y entonces aquí es donde este mensaje nos compete a ti y a mí, porque somos hijos de Dios. Y a lo mejor no somos profetas, voy de acuerdo, por eso no nos podemos poner a la altura de Jonás. A lo mejor no llevamos años dando profecías, como lo era Jonás, pero si bien hemos recibido un mensaje de salvación, que trae vida, que trae esperanza y que trae salvación. Y ese mensaje sí nos toca compartirlo a ti y a mí. ¿Cómo? Eso no me toca a mí decirlo. Dios nos va a mandar a cada uno de nosotros a dar ese mensaje donde Él nos ponga. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la familia, pero Él nos dio un mensaje. Por eso cuando a nosotros nos dicen, hermano, va a ir a tal lado y va a ir a compartir, ¿no? Y decimos, yo que les voy a compartir a los hermanos, pues lo que hemos recibido del Señor, ese mensaje que da vida. Entonces, Jonás algo así decía, no que Jonás da unos ejemplos más específicos, porque Dios sí le hablaba directamente, dependiendo de la situación que estuviera viviendo el pueblo. Y en esa ocasión, esos mensajes eran, no, pues, Jonás, dile a mi pueblo, tantos. Y Jonás salía y les decía, el Señor dice esto, dejen de hacer esto, dejen de comer lo otro, porque ellos, te recuerdo, eran un pueblo que eran escogidos por Dios, ellos obedecían los designios del Señor, y si el Señor les decía, se van a abstener de estos alimentos, ellos se abstenían de esos alimentos, y se van a abstener de estas prácticas, ellos se abstenían de esas prácticas. Y ustedes no van a tener ídolos y ellos no tenían ídolos. Entonces Jonás pues iba y daba el mensaje. Y el pueblo, pues era el pueblo de Dios. Entonces Jonás tenía hasta cierto punto las cosas controladas porque él ya estaba acostumbrado a ir y dar el mensaje. Y si tú te fijas, o si tú ya has leído el libro de Jonás, igualmente inicia diciendo Jonás, ¿de quién era hijo? ¿De quién? Ahí no. Como alguien que no lo leído, entonces está en el capítulo 1, versículo 1. Hijo Jonás. ¿De quién era hijo? Muy bien. Fuerte para que los que no han leído lo escuchen. Hijo de Amitai. Entonces, te das cuenta, él ya tenía lo que yo te decía, ese linaje, eso de ser. ¿Quién era? Bien, entonces, él era Jesús, ¿no? Y eso era lo que hacía. Y ya, ¿no? O sea, él ya estaba impuesto a hacer lo que había hecho ya, no porque por años. Pero llega el momento en el que el Señor envía a Jonás a Nínive. Y para Jonás se vuelve la cosa más, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué nos hace desobedecer? Como lo que detona su desobediencia. Y entonces dice en el capítulo 1, versículo 3, dice así, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, este retiro, el tema que está escrito allá atrás, y las pulseras que nos dieron, dice navegando el mar abierto. ¿Qué llevó a sobrevivir? No sé quién sabe un poquito de química. A mí la verdad no se me dio la química, la reprobé 3 veces en la preparatoria. Yo reprobé química cursando la materia, reprobé química en examen extraordinario, reprobé química recursando la materia. A mí no se me dio la química. Pero actualmente, más o menos ya sin hablar de compuestos químicos y elementos químicos y sé que los jugos gástricos están diseñados para una cosa. Digo, Dios lo diseñó así, para digerir lo que lleva. Los jugos gástricos
una acidez que llegó carne, deshazla, llegó verdura, deshazla, llegó pan, deshazla, y deshacen todos los jugos gástricos. Son un ácido. Bueno, para que vean que ya más o menos ya no volvería a probar, son ácido clorhídrico en altas concentraciones que deshacen lo que llega, para acabarlo, ¿no? Entonces Jonás estuvo así, lleno de ácidos, de jugos gástricos, de la ballena. Yo voy a saber que ni manera fue cuando quiera una ballena o lo que fuera, pero no era grande porque Jonás sabía ahí. O sea que un pez beta no era, ¿no? Entonces, por eso les digo esto, porque cuando estamos fuera de la presencia del Señor, estamos expuestos a todo. A todo. Y el mundo el día de hoy no te va a destruir, no te va a pisotear y va a decir, ya déjenlo. Te va a destruir, te va a acabar. Y yo doy gloria a Dios por sus vidas, por los que están aquí, porque nos decía un día un hermano en un testimonio, decía que a él le decían, creo que era una hermana, no recuerdo bien, pero alguien dio un testimonio, estaba hablando de una palabra y dijo que nos decían a los que creemos en el Señor que somos los saltapatrás. ¿Alguien le han dicho así o ha escuchado? A lo mejor tú, cuando alguien de la iglesia dice, es un saltapatrás o brincapatrás, ¿no? Les decían que porque se iban para otra religión, dicen ellos. Y decía el hermano, pues qué bueno que saltamos para atrás, porque íbamos camino al infierno, camino a la perdición. Gloria a Dios que nos iluminó y dimos un salto para atrás. Y de ahí puro para arriba, ¿no? Aleluya. Entonces, Jonás se fue de la presencia de Dios, según él físicamente, se le escondió el Señor en un barco y dijo, ya, ahora sí ya me salvé. Y entonces llega, compra un boleto y se sube. Con el afán de esconderse o de huir de la presencia del Señor. Y entonces, ya el barco, pues, obviamente tenía que meterse al mar, eso es lógico, pues empieza a navegar en el momento. Empieza a navegar, ¿no? Y pues ahí van, ¿no? Jonás en el barco, probablemente hasta con sus gafas oscuras y con su shortcito, todavía. Pero ahí va Jonás en el barco, ¿no? Y entonces Jonás, los voy a invitar a quienes no han leído esta historia, que vayan al capítulo 2 del libro de Jonás, y voy a estar citando un poco versículo 2, versículo 4 y versículo 7. Para que no piensen que yo me estoy inventando todo, porque esta historia está un poco increíble, entonces ahí está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Y entonces el barco, les digo, yo nada más me he dado un pequeño paseo de 2 horas y media por ahí, pero en realidad no he ido a mar abierto. Bueno, así como que de un lugar a otro muy lejano, pues no, o sea, sí se meten a cierto perímetro del mar, obviamente pues porque los barcos son grandes, no pueden estar muy cerca de la orilla, pero no he ido, por ejemplo, a otro estado en barco, cosas así, yo no lo he hecho, y espero en Dios no tener necesidad de hacerlo, pero Jonás sí, porque él estaba viendo, ¿no? Yo no. Y entonces llegan al mar abierto. Ajá. Llegan al mar abierto y aquí sí ya la cosa se pone fea, ¿no? Y bueno, después se pone más fea, pero bueno, ahí ya se empieza a poner fea la cosa. Porque van en el mar, ahí va esta cosa, bueno, en que iba, ¿no? En el barco y ahí van los navegantes y bajo todo victorioso porque él ya se escapó de la presencia de Dios. Y ahí va Jonás en su historia de huir, y ahí va huyendo, ¿no? Entonces Jonás se mete a dormir, ¿no? Se mete a dormir y empieza una tempestad. No sé quién ha visto en las noticias cómo es un desastre en el mar, no sé quién lo ha visto, o ustedes que algunos viven en zonas costeras, alguna vez que hayan vivido una situación en el mar, pero el mar es muy fuerte, es una fuerza impresionante de que el mar tiene un oleaje que viene y va y viene y va y viene y va y tiene cierto control, vamos a decirlo así, pero de vez en cuando se sale de control y esas olas azotan por todos lados y destruyen lo que sea
Y recientemente ahí nos tienen orando por Acapulco, por los desastres que dejó Otis, ¿no? Y entonces el mar de repente hace esas cosas, ¿no? Así como que dice, ahora sí vamos a ver. Y acuérdense, hermanos, que el Señor pues, es el creador de todo y Él puede usar lo que Él quiera para hacer volver a esta partida. Y qué bueno que el Señor es misericordioso, porque si no nos hiciera volver, probablemente nos seguiríamos dirigiendo al castigo eterno. Pero Dios es amoroso y su misericordia es renovada. Cada mañana Dios dice misericordia para Él, misericordia para Él, misericordia, misericordia. Y todas las mañanas se encarga de renovarla. Qué bueno. Qué grande es nuestro Dios. Pero Jonás no, Jonás ya que se acordaba probablemente y él decía, yo ya me escapé. Y vamos a dormir un rato. Y empieza la tormenta. Y les digo, no, agarra una fuerza impresionante y empieza a azotar. Y los que iban a cargo del barco dicen, oh, ¿qué onda? Pues nos vamos a ahogar. Y viendo a dónde iban a caer, dijeron, pues nos vamos a morir, ¿no? Porque iban a caer a la posición. Entonces dice ahí que todas sus cosas, que no sé qué quiere una persona que va a navegar, pero que llevaría comida con esa gente. Y que llevaría que comer, ¿no? Porque dice, oye, no, nadie me ve, se ve mucha ropa, pero mínimo que comer. Y dice, pues vamos a aventar las cosas y a ver si así esto se controla más, ¿no? Me imagino así como los hermanos que corrían de un lado para otro en el velero, a estos cuates a lo mejor no corrían, los movía el mismo ímpetu de las olas, y dice, vamos a aventar las cosas, y a ver si se controla un poco el asunto. Y empiezan a aventar las cosas, y dice que baja el capitán. Eso sí lo han de conocer, donde duerme la gente cuando va en el barco, ¿no? Y le dice, Jonás, perecemos, ¿no? Haz algo aquí. Y aquí pasa otra parte muy curiosa, de eso que yo digo que son los detalles de Dios, que a veces son muy curiosos. Y ellos dicen, pues, al Dios que cada uno de aquí venere, crea, existe, récele, pídale, ¿no? Y dicen a Jonás, ¿tú qué, Jonás? ¿Tú qué? ¿No? ¿Tú de qué vives? ¿O tú qué? Pues él nada más era un extranjero, no se conocían, no eran así como que íntimos amigos. Y le dice Jonás, ¿sabe qué le dijo Jonás? A los que iban a iban, ¿saben? ¿Era su culpa? Bueno, empezaron a echar suertes, ¿no? Entre ellos, y ya después, posteriormente, la suerte cayó sobre Jonás, y fue cuando los que estaban alrededor del barco también dijeron que porque andaba, que porque había estado el Señor, ¿no? Desde un principio dice la Biblia que había platicado una labor del Señor, Entonces Jonás dice, yo soy hebreo y venero al Dios del cielo. Pero esta tormenta vino por mi culpa porque yo me ando escondiendo y pues ya dije, no me la escondí yo porque dijo Jonás, no, pues ya se armó este relajo. Entonces él les dice, pero si me avientan al mar, la tormenta se va a calmar. Ahí, si me han dicho ahí sí, ¿no? Entonces dice que ellos dijeron, bueno, la palabra registra, ¿no? Que aún ellos escucharon el Dios verdadero. Y aquí hay otro punto importante porque a veces uno les decía, aún sirviendo al Señor, anda lejos de su presencia. Así como con las dice físicamente, nosotros a veces nuestra mente divaga por sabrá Dios dónde y estamos lejos de su presencia. Pero aún ahí el Señor usó la vida de Jonás para que esos hombres, que como dijo el hermano, echaban suertes, y es que no conocían al Dios del cielo, conocieran a Dios. Si Dios nos ha llamado, hermanos, aún en nuestros tropiezos, aún en nuestras escapadas, como la que se dio Jonás, aún ahí el Señor usa a quien Él ha escogido. Porque no se les olvide que Dios no llama a los discapacitados. Si no, yo no estaría aquí. Si Dios trajera a los más capacitados, yo no estaría aquí. Pero el Señor aquí llama, Él lo va conquistando y lo va usando para el propósito que Él tiene. Entonces, aún en medio del berrinche de Jonás, en medio de la tormenta, Dios usa la vida de Jonás para que estos hombres escuchen del Dios verdadero. ¿No? Qué bueno es eso.
Y Jonás les avienta, bueno, y dice que ellos todavía intentaban hacer Dios que puede hacer esto y más, entonces ahora sí ya lo echamos o nos vamos juntos con él, ¿no? Y nosotros ni andamos huyendo porque ni le conocíamos, fíjate. Ellos hasta inocentes eran y el Jonás ahí los traía en el merequetengue de su mano. Entonces, estos navegantes, los que tripulaban la nave, dicen, pues lo vamos a tener que aventar. Y ya, lo avientan. Pero digo, era buena onda, a pesar de que, pues dicen que no conocen el Señor, porque dice que todavía intentaron llevar la nave, no sé cómo a ver si llegamos a tierra y ya estamos. Y pues vamos. Entonces ya avientan a Jonás. Y aquí viene una parte muy importante. Acordémonos que Jonás estaba huyendo, él creía que ya en esa casa se huía de la presencia del Señor. Y muchas veces tal vez nos sintamos así, ¿no? Como que queremos huir, nuestra mente se va de aquí, se va de lo que estamos, nuestro corazón, nuestros anhelos dicen, a lo mejor sí me voy para allá, allá sí lo voy a hacer, allá sí lo voy a lograr. Muchos jóvenes dicen, allá sí me voy a casar, yo no sé, ¿no? Cada quien con sus asuntos. Pero son como necesidades comunes en los jóvenes. Dicen que el que está soltero se quiere casar y el que está casado, pues ya ni les cuento, ¿no? Y durante el mar abierto, ¿qué pasó? ¿No? O sea, dice, bueno, ya los navegantes, ahí Dios también hizo su parte y ellos escucharon de él, escucharon la verdad, vieron lo que Dios podía hacer, ¿no? El poder de Dios sobre su creación, sobre el mar. Y entonces ya. Ya Dios como que empieza a enderezar las cosas, ¿no? Porque Dios es así, ¿no? Nos llega el caos y nos empieza a dar una dirección, una dirección, una dirección. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Si Jonás era el que andaba encabezado. O sea, Jonás, nosotros no, Jonás, él era rebelde. Pues dice, ahí la palabra de Dios registra en 2, 4 y 7. Dice la palabra de Dios. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice el 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y el 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No podemos comprender todo lo que Jonás sentía al atravesar la tormenta, al atravesar el mar, todo lo que hay en el mar, estar ahí, que de repente fuera tragado por, yo como Jonás no sabía ni por qué cosa. Y entonces Jonás experimentó cosas que yo anoté, pero hay muchas más. Yo anoté unas partes. Primero dice que Jonás invocó, se sintió desechado, desfallecido. Pero dice que en medio de eso se acordó de Jehová. Dijo, yo soy siervo de Dios. Yo sirvo al Señor. Se acordó, ¿no? O sea, ya en medio del caos. Dice que invocó al Señor. Muchas veces en medio de esas situaciones que nos llevan a que nuestra mente se aquí, con físicamente, nosotros a veces no, a veces sí también. Y nos encontramos en los momentos de atravesar la dificultad. Es el momento de acordarnos del Señor. Es el momento de acordarnos de Jehová. Y bueno, obviamente, dadas las condiciones en las que se encontraba, se acordó de Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, pues dice que después de que él se acordó del Señor, Dios dijo que ese que lo llevaba, lo permitiera. Y no, pues imagínense, después de estar en la tormenta y luego adentro de un animal, volver a estar en tierra, gloria a Dios, ¿no? Decimos, ya Jonás ya la aprendió, ya la armó, ya no va a hacer. Pues va y da el mensaje a quien se ve. Y da el mensaje, y regularmente yo creo que quien ha hecho la tarea de evangelizar, yo no, cuando voy a evangelizar, digo, no, pues qué padre, ellos los escucharon, ¿no? No pensamos, no, pues pensamos que ahí, no, pues ya, qué bueno. O sea, Jonás va a dar el mensaje y dice que esto se arrepiente. No, pues yo hubiera dicho, vale, ya se arrepintieron. Ya, pues a eso vine y ya se arrepintieron. Ya, se lo pueden, se quedan los enemigos de Jonás.
Y ya no me caen bien gordos, ¿no? Dicen ahora pues mi hermanita luego dice, eran sus haters, o como dicen, sí, sus haters, ¿no? En la universidad son sus haters de fulanito de tal, y ahí andan tirando hate. Y entonces con las vagones que les tiran hate y dicen, mira, se van a arrepentir de hacer el mal, y que se van a volver a Dios, y que van a ayudar, ¿no? Y jamás dicen, ¿qué va? Pero dice, bueno, Dios me dijo que yo perdonara a sus años por relacionarme con Dios. Vamos a ver. O sea, después de que él había estado con todo este sufrimiento que ya platicamos, en este caos, y que dice que se acordó de Jehová porque desfallecía, entonces lo invocó, y el Señor mostró su misericordia, su amor para Jonás, y lo saca del animal este que lo llevaba. Pero él decía, es que Dios no vuelve conmigo, porque yo soy lo ahorita vamos a ver. Dios los destruye, ¿no? Entonces dice que Jonás, o sea, eso Jonás no era tan tonto, dijo, vamos a calcular más o menos por dónde Dios nos va a destruir. Vamos a echarle un tanteo, ¿no? Entonces Jonás ahí dice, bueno, son tantos pies, y ahí tienen a Jonás, ¿no? La coordenada es cierto. Pero sí dice que calculó. Y que dijo, Dios nos va a destruir por allá, pues yo me siento por aquí para ver cómo Dios los destruye. Hermanos, después de todo lo que le había pasado, de toda la misericordia que Dios había mostrado para con la vida de Jonás, de toda la gracia que Dios ha mostrado para con tu vida y para... Vuelve a hablar con el Señor y le dice, ¿no es esto lo que yo te dije? Que tú los ibas a perdonar, o sea, que iba yo a venir y tú los ibas a perdonar. Por eso no quería venir. Y te digo que yo soy más listo que tú, casi me dice Jonás, ¿no? Yo tengo mejores ideas. No, yo no, por eso no quería venir, porque yo te dije eso estando aún allá en donde yo soy, en mi tierra, te dije, Dios, tú los vas a perdonar, ¿para qué voy? Y entonces se enoja, ¿no? Por eso nos decía el hermano, Jonás fue aquí una historia de muchas emociones, porque Jonás se enoja. Y bien enojado le dice esto a Dios, ¿no? No, Señor, yo te dije que yo mejor no viniera, yo tenía una idea más buena, y tú a fuerza querías que yo viniera y hasta el pescado me trajiste, ¿no? Pero de que Dios iba a dar, lo llevó, ¿no? Entonces él dice, ¿ya viste, Señor? ¿Ya viste? ¿Ya viste por qué? O sea, no era que yo quisiera desobedecer, yo soy bien obediente, pero tú los ibas a perdonar. Entonces aquí ya nos pone la historia a pensar un poco, pues, ¿para quién era la lección? ¿Para los ninivitas o para Jonás? Para todos, porque Dios a todos nos enseña. Pero ya en esta parte de la historia, era para Jonás. Si nosotros servimos a Dios, si nosotros en alguna área estamos sirviendo al Señor, y si no, ya tienes el compromiso de llevar el mensaje de salvación, y eso es un servicio a Dios. No te puedes olvidar de que el Dios al que sirves es misericordioso, es clemente, es tardo de enojarse, grande en misericordia y se arrepiente de lo malo. Eso nos lo dice el capítulo 4 de Jonás, en el versículo 2. Entonces Jonás, no, pero Jonás no había nada. Entonces Jonás estaba cerca de una zona muy caliente, muy árida, ¿no? Entonces el Señor hace crecer algo, porque te digo que el Señor es bien misericordioso y cada mañana se renueva su misericordia. Yo digo mucho esa parte de que el Señor renueva su misericordia porque pues es cierto. Entonces el Señor vuelve a renovar su misericordia para con este Jonás, que yo pienso que Dios decía, Jonás, pero no aprendes. Dios amaba a Jonás, a Dios ya le dolían las lecciones que Jonás estaba tomando, porque él lo amaba. Ya había estado en la tempestad, ya había estado en el animal que lo llevó. Y seguía Jonás con que sus emociones lo dominaban, y aquí el enojo de Jonás, dice Jonás, si han leído, dice Jonás, estoy enojado hasta la muerte. O sea, Jonás estaba, pero dijeron los mexicanos, estaba bien enchilado. Y Jonás estaba enojado. Entonces el Señor dice, bueno, Dios viendo que Jonás le batallaba con las emociones, pone algo para que le cubra el sol. Jonás era enojado. Yo me imagino que hasta del sol renegaba, ¿no? Yo también soy así, por eso entiendo a Jonás, como que nos conocemos un poco. Y entonces el Señor pone algo para que tape del sol a Jonás, para darle otra lección de misericordia. Entonces el Señor pone algo ahí, pero el Señor es perfecto, y el mismo que proveyó la sombra dice que proveyó el gusano que se tragó la sombra de Jonás, que era una calabacera.
Y entonces Jonás se pone en el drama, pero en el drama, imagínate tú a Jonás ahí, pero ¿por qué se la tragó el gusano este? Si era mi sombra, si yo tengo calor, si yo ya no aguanto, y si puede ser otro berrinche, ¿no? O sea, Jonás era berrinche. Entonces les digo que muchos hemos de conocer a Jonás, yo pienso, vayan al espejo y lo conocen. Empieza a ser berrinche Jonás porque ahora ya no tiene quien le tape la sombra. Y entonces el Señor le dice, no puedes tener así tantita compasión por tanta gente que hay, así como tienes por tu esta plantilla que te tapaba el sol, que es una planta que tú ni la sembraste, por ellos, Jonás, muévete tantito a misericordia por ellos. Y pues Jonás era un berrinchudo, ¿no? Pero entonces Jonás se sigue enojando. Pero Dios le sigue recordando más que en este libro. Entonces, hermanos, yo tenía este punto aquí, del enojo de Jonás, en el capítulo 4, versos del 1 al 9. Imagínate cuántos versículos Jonás está quejando, si es un libro bien corto, y Jonás, si los enumeráramos en un montón, se está quejando. Y no nos olvidemos de que sí tenemos emociones. Y nadie les está diciendo que por servir al Señor ustedes van a negar sus emociones, que ustedes no se deben de enojar, que ustedes no deben de llorar, que ustedes no deben de estar tristes, que ustedes no deben de estar inconformes. No. Pero recuerda siempre, 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 que el que nos vino a enseñar a servir, al que nos llamamos el Maestro, también se hizo hombre, también sintió, también lloró, también se entristeció. Dice que en unos pasajes que registran que el Señor dijo, mi alma está abatida. Pero no nos olvidemos que ese que nos vino a enseñar, ese es nuestro Maestro. Y nosotros, como sus discípulos, reflejamos a Cristo, también en nuestras emociones. Entonces, cuando nos quiere dominar la ira, cuando nos quiere dominar el enojo, cuando nos quiere invadir la tristeza, ahí nos decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero yo nomás me acuerdo de que me quitaron el teléfono para ir al retiro, de que no me quieren dar un chocolate. Ya, yo estoy bien triste. Ya que los hermanos dancen porque yo ando bien agotado. Hermanos, nuestras emociones, todo nuestro ser, cuando servimos al Señor, refleja a Cristo. A todo aquel que nos ve, le reflejamos a Cristo. El amor de Cristo. La misericordia con la que Cristo nos trata todos los días, el amor con el que nos trata. Eso es lo que debemos de reflejar. Si hay aquí quienes ya tienen el ministerio que les están sirviendo, no se olviden de orar por esa parte. Que Dios nos ayude a controlar esa parte de nosotros, de las emociones, que no nos dominen, que no nos quieran hacer incluso resistirnos a la voluntad, al llamado de Dios, como pasó con Jonás. Que no se nos olvide que el que tiene la misericordia, que el que tiene la gracia es Dios. Yo no puedo decir, hasta aquí, Señor, ya no hay más paciencia, ya no tengas más misericordia, ya no lo hables más, ya me caí muy gordo, llévate. No podemos. Él es vasto. Dijo Jonás, eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces el Señor, ese Señor que Jonás describió, ese Dios es el que nosotros le servimos. Entonces no nos olvidemos de demostrarle a aquel que está necesitado, a aquel que a lo mejor ya nos desesperó, que Dios le ama. Aquel que ya todos le dijeron que no merece otra oportunidad, decirle, yo no te la estoy dando, el Señor te la está dando, por eso te tiene aquí, por eso te ha guardado hasta el día de hoy, porque Él tiene algo contigo. Entonces, si tú el día de hoy estás aquí, en esa presencia estamos, en la presencia de ese Dios que te ama, que ya no quiere verte cometiendo uno y otro y otro y otro y otro error que te esté engañando. Ese es el Señor. Entonces, hermanos, vamos a orar para estar concluyendo. Yo ya voy a alcanzar el tiempo que me han permitido. Y vamos a orar. Vamos a orar por los que están ejerciendo un ministerio, que están ejerciendo un servicio del Señor, para que puedan reflejar a Cristo todo
Y aquel que no ha conocido a ese Dios, que vino a este retiro y que a lo mejor le dijeron, ya vas a conocer a Dios. Y a lo mejor a él le habían dicho, si tú haces algo malo, Dios te va a castigar. Si tú haces algo malo, Dios ya no te va a querer, Dios ya no se va a acordar de ti. No, hermano. El Señor tiene misericordia nueva cada día para con nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por